de la palabra del Señor. Quiero decirles que este cajoncito también tiene unas tarjetitas donde usted puede anotar su motivo de oración y así habrá oración permanente por cada uno de ustedes. Bien, mis hermanos, contentos de tenerles una vez más en este lugar para adorar y glorificar el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Quiero invitarlos para que por un momento se ubiquen en la palabra de Dios y vamos a estar concentrados en lo que Dios quiere decirnos en esta mañana. Que Dios sea glorificado en nuestros corazones y en nuestras vidas. Mis amados hermanos, tenemos 3 domingos hablando sobre el tema del arrepentimiento. Hemos hablado de la importancia del arrepentimiento. El pasaje de la Escritura, o los 2 pasajes que leía nuestro hermano y que leíamos junto con él, nos hablan del arrepentimiento. Y usted está recibiendo un bosquejo que tiene que ver con el arrepentimiento. El arrepentimiento, una demanda indispensable. Y la palabra indispensable quiere decir que no puede faltar. El arrepentimiento es una demanda indispensable. Y permítame recordarles lo que usted tiene allí en la introducción, un breve resumen de lo que hemos visto en cuanto al concepto del arrepentimiento. El arrepentimiento verdadero no es remordimiento. Hay mucha gente que tiene remordimiento, que llora por remordimiento, pero no por arrepentimiento. Porque el arrepentimiento verdadero, como dice allí, implica un cambio de mente, una transformación del pensamiento. Y esto nos lleva a tener un profundo proceso de cambio interno. Porque cuando nos arrepentimos verdaderamente revisamos nuestras creencias, nuestras actitudes, nuestro lenguaje, nuestra forma de ser, nuestra conducta, y esto va a producir una reforma o una renovación intelectual, espiritual y emocional. Es decir, que usted antes de convertirse vivía lleno de amargura. Después de su conversión no debe vivir lleno de amargura, porque sus emociones han sido transformadas. Usted intelectualmente vivía pensando en basura, transformaba lo bueno en malo y lo malo en bueno. Como dice el profeta Isaías, hay a los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, ¿verdad? Así hay mucho. Pero como usted piensa que es bueno, aunque Dios dice que es malo, usted sigue pensando de esa manera. No, hay un cambio intelectual. Pero también hay un cambio espiritual, porque antes usted confiaba en sus propios dioses, hasta los fabricaba y los adoraba a su manera, o adoraba a Dios entre comillas a su manera. Pero ahora usted no puede confiar en sus propios dioses, ni en los dioses que tiene en su casa, ni en los dioses que adoró durante muchos años, ni siquiera por tradición o por costumbre o por respeto a las creencias de sus padres, sino que usted ahora tiene un Dios diferente, el único Dios diferente, el único que merece la honra, la gloria, el poder, la sabiduría y todo lo demás.
Es decir, el que se arrepiente experimenta un verdadero cambio. Y eso lo expresa el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 2, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es decir, que el arrepentimiento implica un cambio completo, irreversible, de mente, de corazón y de acciones. Usted no debe ser aquel cristiano que dice: pastor, yo nací así, me crié así y así me voy a morir. Nadie me puede cambiar. Hermano, en 50 años de ministerio que tenemos nosotros, lo cumplimos el próximo mes de julio, si mal no recuerdo, creo que es el 5 de julio. Hay hermanos que me han dicho: pastor, yo no sé así, y así me voy a morir. Hermano, pero ¿cómo puede decir no y pelear con uno, hermano? Entonces terminan siendo enemigos de uno porque supuestamente soy yo, el pastor, el que los quiere cambiar. No es Dios el que quiere que seamos nuevas criaturas. Yo soy solamente un emisario de Dios para decir lo que la Biblia dice. ¿Ok? Entonces el arrepentimiento implica un cambio completo, irreversible. Cambia nuestra mente, cambia nuestro corazón y cambian nuestras acciones, nuestras emociones. El arrepentimiento afecta el intelecto, la voluntad y las emociones. El arrepentimiento reconoce que el pecado ofende a Dios. Pero ¿cuáles son las razones por las que el arrepentimiento es indispensable? En primer lugar, el arrepentimiento es indispensable porque es la única manera de recibir perdón de pecados, mis amados hermanos. Tenemos que llegar a la conclusión de que con nuestro pecado le declaramos la guerra a Dios. Cuando usted insiste en vivir en el pecado, y pecado aquí no quiero llamar solamente adulterio, fornicación, no. Cuando usted insiste en andar en el pecado, aún las mentiritas blancas, los malos pensamientos, las vulgaridades, etcétera, todo lo que realmente echa a perder nuestra comunión con Dios, usted está haciéndole la guerra a Dios. Usted no está haciéndole la guerra al pastor, ni está haciéndole la guerra a los líderes. Usted le está haciendo la guerra a Dios. Mire lo que dice 1 de Juan capítulo 3, versículo 4, y lo he escrito allí en la versión Nueva Biblia Viva, NBB, ¿verdad? El que comete pecado rompe la ley de Dios, porque el pecado es quebrantar la ley divina. Cuando un policía le coloca a usted una multa, ¿cómo es que llaman aquí? Un ticket, ¿te llaman aquí? Ticket. Un ticket, ¿verdad? ¿Por qué se lo colocó? Porque usted pasó el semáforo en rojo. Porque no cargaba cinturón. Porque usted pisó mucho la franja blanca. A uno le pusieron en estos días porque pisó mucho la raya blanca, ¿verdad? Pero ¿qué se llama eso? Infracción de la ley de tránsito. Cuando nosotros insistimos en vivir en el pecado, nos gusta vivir en el pecado, practicar las cosas que no agradan a Dios, estamos haciéndole la guerra a Dios. Estamos quebrantando la ley divina, la palabra de Dios. Y mire cómo lo dice en la palabra de Dios para todos, la versión palabra de Dios para todos. Todo el que peca viola la ley de Dios, porque pecar es vivir en contra de la ley de Dios. Más claro, ¿verdad? Más claro. Hermano, la desobediencia es oposición. La rebeldía, desobediencia, es oposición a la voluntad divina. Un acto de rebeldía es confrontar a Dios. Y hermano, cuando yo leí por primera vez este versículo en 1 de Samuel capítulo 2, no está el versículo allí, si mal no recuerdo es el versículo
22 al 25 está por allí. Dice que la rebeldía es como el pecado de la adivinación. ¿Usted sabe lo que está diciendo Dios? Que cuando usted es rebelde, Dios está diciendo usted es un brujo. Porque la rebeldía es como el pecado de la adivinación. ¿Y de dónde viene la adivinación? De la brujería, hermano. Ese no es don del Espíritu Santo. Entonces la Biblia nos está diciendo que un acto de rebeldía confronta a Dios. Estamos cayendo en el pecado de la adivinación, los que les gusta ser rebeldes. El pecado crea una barrera entre Dios y el hombre. Isaías 59:1 lo dice de manera clara: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado nos divide, nos separa de Dios. El pecado divide el matrimonio. El pecado divide la familia. El pecado divide los hijos. El pecado divide los trabajadores en la empresa. ¿Cuántos conflictos no hay en las empresas por chismes, por murmuraciones? Yo creo que ustedes todos viven eso, los que trabajan en la empresa, ¿verdad? Muchos somos menospreciados en las empresas, porque también los jefes allí tienen consentidos y entonces hay conflictos. ¿Pero por qué viene el conflicto? Por una palabra que la gente no quiere reconocer: pecado. Porque el gran problema del ser humano es el pecado. El pecado entonces nos separa. El pecado, mis amados hermanos, nos separa, pero el arrepentimiento conduce al perdón. En Hechos capítulo 3, versículo 19, en la palabra de Dios para todos, dice: por tanto, cambien su manera de pensar y de vivir, vuélvanse a Dios y Él perdonará sus pecados. Dijimos que el arrepentimiento, a la luz de la Biblia, afecta a nuestro intelecto, nuestras emociones y nuestra voluntad. Ese versículo está hablando de esos aspectos. Si ustedes quieren que sus pecados sean perdonados, cambien su manera de pensar, cambien su mente y cambien su manera de vivir, su conducta, sus emociones. Es la única manera en que Dios perdonará nuestros pecados. Y en la Nueva Traducción Viviente de Hechos 3:19 nos dice: ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse a Dios para que sus pecados sean borrados. Arrepentimiento, cambio de mente, cambian mis pensamientos, cambian mi voluntad, cambian mis emociones, cambian mis acciones. Es decir, hermano, si nos hemos arrepentido, estamos obligados con Dios a cambiar nuestra vida. Porque el que está en Cristo nueva criatura es. Cambiamos en todos los aspectos. Número 2. El arrepentimiento es indispensable porque es la única manera de entrar en el reino de Dios o al reino de Dios. El Señor Jesucristo, en el Evangelio de Marcos capítulo 1 versículo 16, Él repite el mismo mensaje con el que comienza Juan el Bautista. Juan el Bautista dice: arrepentidos porque el reino de los cielos está cerca. Pronto va a llegar el reino de los cielos. La única palabra que cambia en el mensaje de Cristo es ese, el tiempo. Juan el Bautista dice: arrepentidos porque el reino de los cielos está cerca. Cristo dice: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, ya está entre vosotros. Juan se refería a la primera venida de Cristo, al momento de su nacimiento y del comienzo de su ministerio. Y por eso dice: el reino de los cielos está cerca. Pero cuando Cristo se presenta, Él no dice: el reino de los cielos está cerca. El reino de los cielos se ha acercado, ya está entre vosotros. Y el reino de los cielos no es la casita que usted va a tener allá, o el townhouse, o el rancho. No. Ese no es el reino de los cielos. El reino de los cielos era la presencia de Dios aquí en la tierra a través de Jesucristo. Y en el Padre Nuestro nosotros lo oramos.
venga tu reino y hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. ¿Qué está diciendo el Señor? Que se establezca tu reino entre los hombres y que lo que se cumple en el cielo se cumpla ahora en la tierra. Por supuesto que el reino de los cielos también nos impulsa hacia lo que nos espera y que Dios ha prometido para nosotros. Juan 14, versículo 3, yo me voy, pero vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pero cuando escuchas del reino de los cielos, hermano, no te embeleces pensando en el futuro, en la eternidad. No, el reino de los cielos está aquí ya. Y aquí es donde debemos cambiar la mente, el corazón y nuestra voluntad. No es allá, es aquí. Aquí es donde el Señor necesita hombres y mujeres creyentes, discípulos, cambiados por el poder del Evangelio. Ese fue el mensaje de Cristo, mis amados hermanos. El arrepentimiento es el único paso, la única acción humana que puede darnos entrada en el reino de los cielos. Y el reino de los cielos, ya lo dije, la presencia de Cristo. Y Cristo se fue, pero Cristo sigue presente. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. ¿Y a través de quién? De la iglesia, hermano. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. El libro de los Hechos se debió haber llamado los Hechos del Espíritu Santo a través de la iglesia. Porque Cristo se fue, pero la iglesia siguió cumpliendo el ministerio que Cristo hacía en esta tierra como cuerpo de Cristo. Es el único paso, hermano. Usted puede hacer golpes de pecho, usted puede limpiar la alfombra con su lengua para ganar una indulgencia y el perdón de Dios. Usted puede venir todos los días a limpiar, a mover por aquí. Esto yo lo voy a poner para ganarme el cielo. No, usted no se lo va a ganar así, hermano. Porque el cielo no se gana ni se merece. El cielo es un regalo de Dios. El perdón es un regalo de Dios. Y Él pone la condición. Lo que más me entristece a mí es escuchar a la gente hablar, a un creyente, hablar de ponerle las condiciones a Dios. Yo fui el que fallé, hermano, y yo como hombre que fallé a Dios, no puedo ponerle condiciones a Dios. Él es el que pone las condiciones y Él dice, la única condición que yo exijo es que te arrepientas de tus pecados y te conviertas al Señor. Y Él acompaña con esa palabra conversión, arrepentidos y convertidos. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento va acompañado de la conversión. Cambia nuestra mente, cambia nuestras emociones, cambia nuestra voluntad. Así es que si usted se convirtió al Señor hace mucho tiempo, se arrepintió y hay cosas que no ha cambiado, tiene que reflexionar, hermano, y comenzar a cambiar esas cosas. Hay cosas que nosotros hacemos que creemos que no es pecado, pero que las practicamos diariamente. Por ejemplo, la impuntualidad. Usted llega tarde a su trabajo. Puede llegar el primer día, pero ya el segundo día le pueden mandar una amonestación. Y el tercer día, y si sigue fallando, así le pasó a un amigo que aquí se me accidentó el carro y no llegué, pastor. Pero luego en la misma semana se me volvió a accidentar el carro y no llegué. Y cuando llegué ya tenía la información. Estás despedido. No puedes seguir trabajando en esta empresa por impuntual. Pero nosotros llegamos a nuestras reuniones, a cualquier cita que tengamos con un evangélico y es tarde. Y otra cosa que nosotros cometemos, yo la criticaba mucho en Venezuela, la criticaba de la mejor manera, hermano, que hay hermanos que necesitan hacer un negocio. Eso se ve mucho en Venezuela. En México no se ve, ni en Honduras, ni en nada, solamente en Venezuela, ¿verdad? Y bueno, mira chicos, yo voy a estar en la iglesia mañana a las 9 de la mañana, pues puedes ir a la iglesia y yo salgo un momentico y te atiendo. ¿A quién va a atender usted? ¿Al Señor o al compañero de trabajo? Dígale, no, yo no te puedo atender en el templo,
Porque en el templo yo tengo una cita privada con el Señor. Y con el Señor es que debo cumplir, ¿verdad? Póngale la cita. ¿Por qué no le pone la cita cuando a la hora que el médico te va a ver? Y si aquí en los Estados Unidos perdió la cita y tienes que pagarla. Y volver a pagar para que le den una nueva, ¿verdad? Algunos médicos son así. ¿Ok? Pero el Señor como no me pone una multa, entonces yo le puedo fallar a Él. No, hermano. El arrepentimiento es el único paso para que usted y yo entremos en el reino de los cielos. Para que usted y yo recibamos perdón de pecados. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecado. Usted puede transformar su vida, reformar sus costumbres, pero si en su corazón no se ha arrepentido, usted no es salvo. ¿Quieren ejemplos bíblicos? No le voy a colocar ejemplos de esta época contemporánea, no, bíblicos. ¿Quién era Cornelio? Dice que Cornelio tenía un gran testimonio para la gente allí. Oraba, daba limosnas. Pero ¿por qué el Señor le reveló que mandara a buscar a Pedro? ¿Por qué Pedro fue a la casa de Cornelio? Porque aunque era un hombre de oración, aunque era un hombre que ofrendaba, aunque era un hombre de buen testimonio y respetado, muy respetado en la comunidad de donde él se desarrollaba, se desenvolvía, le hacía falta el arrepentimiento. El paso más importante. Nicodemo, maestro de la ley. ¿De cuál ley? Hermano, del Antiguo Testamento. Pero el Señor le dijo, es necesario nacer de nuevo, Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo. El Señor dice, no importa cuán buena sea tu religión, no importa cuán buenas sean sus costumbres, no importa si usted es un hombre honrado o una mujer honrada, no importa lo que tú seas, para mí estás perdido, dice el Señor, porque te falta el arrepentimiento. Sin arrepentimiento nadie va a entrar al cielo. Nadie. Y número 3, el arrepentimiento es indispensable. Porque es la única manera, escuche bien esto, hermano, es la única manera de escaparse del juicio venidero. La Biblia dice que hay un juicio venidero. La Biblia enseña que Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos. La Biblia dice que la iglesia tendrá que presentarse ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que hizo mientras estaba en su cuerpo, sea bueno o sea malo. La Biblia anuncia, o Dios en su palabra anuncia, que habrá un juicio y que todos nosotros tenemos que comparecer ante Dios, ante el Señor como juez. Y en Lucas capítulo 3, versículo 3 al 5, Lucas capítulo 3, versículo 3 al 5, el pasaje que leíamos, capítulo 13, perdón, el pasaje que leíamos junto con nuestro hermano Magdiel, Lucas 13, capítulo 3 y, versículo 3 y versículo 5, dice la Biblia, la palabra de Dios, de la manera siguiente: os digo, bueno, permítame leer todo el pasaje, 1 hasta el 5. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. No importa que usted cante bonito, no importa que usted predique bonito, no importa que usted evangelice bonito, porque las piedras también evangelizan, no importa que usted ofrende bastante, no importa que usted asista a todos los cultos, no importa que usted haga todas las actividades religiosas habidas y por haber, si no te arrepientes, pereceréis igualmente. Y lo repite en el versículo 5. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan
están en Jerusalén? Os digo no. Y ese no es enfático. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. A la iglesia el Señor le dice que el arrepentimiento es indispensable para que haya un avivamiento. Apocalipsis, vamos al libro de Apocalipsis rápidamente, mis amados hermanos, para mostrarles a la luz de la Biblia, pues no me gusta mostrarlo a la luz de mis argumentos, sino a la luz de la palabra de Dios. En Apocalipsis 2, 4 al 5, a una iglesia que se había desviado del camino, que se había desviado del primer amor, que había abandonado su primer amor. En versículos 4 y 5 de Apocalipsis 2 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Qué es eso? Juicio, hermano. Disciplina de parte del Señor. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 16, a la iglesia de Pérgamo. Versículo 16, por tanto, arrepiéntete, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Esa iglesia, mis amados hermanos, dice el versículo 13: yo conozco tus obras y dónde moras. Moras donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero, conjunción adversativa, vienes haciendo las cosas bien, pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Hermanos, las prácticas de la iglesia, de la verdadera iglesia del Señor, no deben tener nada parecido a las del mundo. En una oportunidad que pastoreábamos una iglesia, apareció una hermana con una miniteca, una hermana que cantaba bien, una miniteca. Y hermano, yo vengo a alabar al Señor esta noche para la gloria del Señor. Ella le cantaba mucho la ranchera mexicana. Y todo ese poco de rancheras mundanas, Juan Charrasqueado, y todo eso, todas esas rancheras que usted ha escuchado por ahí, eso les metió letra cristiana. No, hermano, la Biblia nos habla de un cántico nuevo. Nosotros no tenemos que imitar lo del mundo. Es importante, y más en este tiempo, que nosotros nos cuidemos, porque el enemigo está penetrando a través de esas cosas. Tenemos que ser parecidos a aquella iglesia, o tenemos que ser parecidos al mundo para atraer gente. El Señor no nos manda a atraer gente. El Señor nos manda a predicar el evangelio del reino, el arrepentimiento y el perdón de pecados. Si se convierten, gloria a Dios, los tenemos que ayudar a que entiendan lo que es el verdadero evangelio. A la iglesia de Tiatira, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 19 en adelante, dice: yo conozco tus obras, a Tiatira, yo conozco tus obras y tu amor y tu fe, y tu servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer llamada Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, y si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Qué está hablando? Juicio para una iglesia que no se quiere arrepentir. Juicio para un creyente que quiere andar en rebeldía y a vivir la vida a su manera y no a la manera de Dios. Nosotros no estamos aquí para vivir a nuestra manera.
ni a la manera en que los hombres nos dicen, mira, no uses pantalón porque eso es pecado. No te dejes crecer la barba porque eso es pecado. No te dejes crecer el bigote porque eso es pecado. No te pintes porque eso es pecado. No vayas a un salón porque eso es pecado. No te arregles el pelo porque eso es pecado. No estamos aquí para seguir reglas de hombre. Estamos aquí para seguir lo que nos dice Dios en su palabra. Y en su palabra aparece claro cómo es el asunto. ¿Cómo es el asunto? Si hablamos del vestido, por ejemplo, que la mujer se vista con modestia, dice la Biblia. Y hay pantalones que son modestos. Y hay vestidos que son inmodestos. Entonces, no podemos nosotros establecer una regla, sino ¿qué fue lo que quiso decir el Señor en verdad con eso? Entonces, a una iglesia que quiere andar en rebeldía, el Señor le dice, arrepiéntete, porque si no, vendré a ti y ustedes sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y les daré a cada uno según vuestras obras. Y en Apocalipsis capítulo 3 a la iglesia de Sardis, capítulo 3, versículo 1 al 4, escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Hermano, ¿te gustaría invitar a tu esposa a un paseo? Mi amor, esta noche vamos a salir, le dice a tu esposa, o a tu novio o a tu novia. Mi amor, pero ¿para dónde vamos? No, es una sorpresa, mi vida, es una sorpresa. Yo quiero darte una sorpresa. Y te la llevas a pasear. Y entre más andas, más te vas acercando al cementerio. Y te metes en el cementerio. Mi amor, ¿pero qué vamos a hacer aquí? No, yo sencillamente quería traerte a pasear aquí. Su esposa no le va a agradar que la lleve a pasear al cementerio. ¿Verdad que no? Por muy bonito que sea el cementerio, como le hoy llaman cementerio jardín, ¿verdad? Antes los cementerios eran feos, así como tenebrosos, pero ahora no, ahora son como un parque, qué bonito, flores, por todas partes lo que se ve flores, qué bonito, un cementerio jardín, pero usted no le invitaría, ni siquiera a un cementerio jardín, a disfrutar de un paseo, ni a tu novia ni a tu esposa, ni a la muchacha que estás enamorando porque te gusta, ni al muchacho que estás enamorando porque te gusta. No. Y el Señor dice, yo estoy paseando entre los muertos. Yo estoy en una iglesia que tiene fama de que vive y está muerta. ¿De qué nos sirve tener fama ante las demás iglesias, ante el mundo, de que estamos bien, que estamos vivos, que estamos avivados, si para el Señor estamos muertos? Porque el Señor dice, yo conozco tu corazón, tus pensamientos. Le dice a la iglesia anterior, entonces le dice, sé vigilante, versículo 2, y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que haré, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, y si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vencido, será vestido con vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Mis amados hermanos, a la iglesia de Sardis, Dios le dice, arrepiéntete. Y a la iglesia de la Odisea, la iglesia de los profesantes, la iglesia de la gente que dice, pero no es nada, solamente profesan. Y hay diferencia, y yo hablaba de eso un poquito el domingo, hay diferencia entre ser profesante y ser verdadero hijo de Dios. ¿Ok? Un profesante no tiene compromiso. El verdadero hijo de Dios tiene un compromiso y lo cumple. Esa es una de las diferencias. Pero a la iglesia de la Odisea, en el capítulo 3, versículo 15 hasta el versículo 20, el Señor le dice, pero en cuanto, versículo 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, y de ninguna cosa
tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Ustedes saben cuál es la palabra que el Señor está utilizando en griego para la palabra desventurado? Tú dices, no tengo necesidad de nada. No sabes que tú eres un desventurado. La palabra en el griego es un desgraciado sin la gracia de Dios. No tienes la gracia de Dios. Estás huérfano. Aunque dice que eres, pero el Señor dice, yo conozco tu corazón. Eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Estás desnudo ante mí, dice el Señor. Es fuerte, ¿verdad, hermanos? Es fuerte. Pero el Señor dice, a toda esa iglesia le dice, arrepiéntete. Y a nosotros nos dice hoy, arrepiéntete. Y nos da en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9 en Nueva Biblia Viva. Leo en Nueva Biblia Viva. La razón por la cual Dios anhela, lo que más anhela es el arrepentimiento. El Señor no demora el cumplimiento de su promesa como algunos suponen. Más bien lo que quiere es que nadie se pierda, por lo que está alargando el plazo para que todos se arrepientan. ¿Por qué Cristo no ha venido? Porque está alargando el plazo por amor a ti. Pero aunque tú lo haces esperar, llegará el momento en que ya Él no va a esperar más. El que ha de venir vendrá y no tardará. Para eso que dicen, yo no necesito de nadie. Hay gente que me dice, yo no necesito de nadie, ni siquiera de Dios. Hay creyentes que me han dicho eso. Hermanos en la fe que me han dicho, bautizados en la fe evangélica, pastor, yo no necesito ni siquiera de Dios. Yo soy suficiente. Wow, hermanos. Pero el Señor dice, arrepiéntete. Arrepiéntete. Hechos 17, 30 y 31 nos dice muy claramente que es indispensable el arrepentimiento para escaparse del juicio. Hechos 17, 30 y 31 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué les ordena el arrepentimiento? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Wow. Dios manda a todos los hombres que se arrepientan porque ha establecido un día de juicio. Mire, letra A, el arrepentimiento es una necesidad universal. ¿Por qué? Porque el pecado universal, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado es una enfermedad universal. Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte, luego la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por eso es indispensable el arrepentimiento. Por eso Dios no le dice a uno, mire, no, para que entre en el reino de los cielos tú tienes que hacer buenas obras. Y a otro le dice, no, para que entre en el reino de los cielos tú tienes que asistir constantemente a la iglesia. A otro le dice, no, para que entres en el reino de los cielos tú tienes que dirigir o cantar siempre. No, a todos les dice, arrepiéntanse. Ricos, pobres, negros, blancos, enanos, gigantes, gordos, flacos, a todos. Dios nos dice que Él nos manda a arrepentirnos. Y repito el versículo, Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Entonces, si el pecado es una enfermedad universal, la solución es universal. ¿Y cuál es la solución? Lucas capítulo 24, versículos 46 y 47. Era necesario que el Cristo padeciese y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Dónde? En todas las naciones. En todas las naciones. Porque
el pecado es un problema universal. Todas las naciones estamos contaminadas del pecado. Toda la gente estamos contaminadas con el pecado. El único ser humano que estuvo en la tierra que nunca pecó fue Jesucristo. Todos los demás somos pecadores. Todos los demás somos pecadores. Entonces es necesario el arrepentimiento que se predique en todas las naciones. Mateo 24:14, cuando habla de los desastres, de las crisis, etcétera, de las señales que estamos viendo, dice: y será predicado este evangelio del reino como testimonio solamente en los Estados Unidos, a todas las naciones, como testimonio a todas las naciones, mis amados hermanos. Y Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Mateo 5 nos dice que Cristo vino no a buscar a sanos, sino enfermos al arrepentimiento, a pecadores al arrepentimiento. El llamado entonces es universal. Si el problema es universal, si la solución es universal, el llamado tiene que ser universal. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. A uno no le dice, bueno, vaya a la iglesia, y a otro le dice, arrepiéntanse. No, a todos los hombres, en todo lugar, en todos los países del mundo, a que se arrepientan. ¿Cuál es la razón? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón que él se gozó con levantarlo de entre los muertos. Es decir, ¿cuál es ese varón? Lázaro, el hijo de la viuda de Naín. Ellos resucitaron. A ellos los resucitó Cristo, pero no es a ellos que se refiere. El único varón que fue levantado de entre los muertos para nunca volver a ver muerte se llama Jesús de Nazaret. Por ese varón que abrió sus brazos en la cruz del Calvario, que llevó corona de espinas en la cruz del Calvario, que llevó 40 latigazos, multiplíquelo por 3, porque eran 3 tiras que tenía el látigo con que castigaban a los reos, ¿verdad? Ese varón que llevó escupitados, ofensas, maldiciones, ese varón es el que va a estar sentado ahora en el trono blanco para juzgar a los vivos y a los muertos. Y por eso es importante que usted verdaderamente se arrepienta, porque viene un día de juicio y está cerca. Viene un día de juicio en el cual Dios juzgará al mundo con justicia. Y eso de con justicia me llama mucho la atención. Es decir, que allí usted no va a decir, no, maestro, pero aquí tengo, yo siempre diezmé y yo traje un diezmito aquí bien grande para que usted me libre de ese juicio. No. La única manera en que se aplica la justicia de Dios para ser salvo es a través de la sangre de Cristo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, ¿por qué es importante que si usted está arrepentido tenga un cambio intelectual, espiritual, emocional, y su voluntad sea cambiada? Hermano, Dios no le está pidiendo que cambie de religión, Dios no le está pidiendo que cambie de costumbres, Dios le está pidiendo que cambie su mente, que transforme su pensamiento, que cambie su intelecto, su voluntad, sus emociones. ¿Por qué? Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Y por qué lo pide, hermano? Porque el arrepentimiento es la única manera de recibir perdón de pecados. El arrepentimiento, en segundo lugar, es la única manera de entrar en el reino de los cielos, en la familia de Dios. Y en tercer lugar, el arrepentimiento es el único acto que Dios demanda de nosotros, la única acción que Dios demanda de nosotros para salvarnos del juicio venidero. Usted está arrepentido, usted está seguro de que ha nacido de nuevo, pues transforme su mente, su corazón, dé testimonio con esa transformación que verdaderamente usted ha nacido de nuevo. Pues Juan lo decía, presentad frutos dignos de arrepentimiento. Ofrecer frutos dignos de arrepentimiento. Y esos frutos dignos de arrepentimiento son los cambios que Dios quiere realizar en nuestra vida, y que somos nosotros, no es Él. Somos nosotros los que no queremos cambiar. Él quiere que cambiemos. Él nos ofrece su ayuda para cambiar, pero nosotros nos oponemos. Nosotros pecamos porque somos rebeldes y no, Señor, yo no quiero vivir el cristianismo como tú dices, yo lo quiero vivir a mi manera. Hay gente que me ha dicho, no, pastor, yo soy salvo a mi manera, yo creo en Dios a mi manera.
pero lamentablemente no es a la manera nuestra, es como Dios lo dice. Hermano, yo le desafío en este momento a que usted analice su vida, analice su mente, sus pensamientos, sus emociones, sus actitudes. Si verdaderamente usted está arrepentido, arrepentida, o necesita seguir haciendo esos cambios que Dios demanda de una persona que ha nacido de nuevo y que se ha arrepentido de sus pecados. Termino diciendo, el hijo pródigo recibió su herencia. Quería ser independiente, quería vivir a su manera. Y aunque su padre le rogó que no se fuera, se largó. Y vivió su vida viviendo perdidamente, destrozó su vida viviendo perdidamente. Usted ha recibido la herencia de la vida eterna. Pero usted decide si vivir perdidamente en esta tierra o realmente valorar la herencia que Dios le dio. El hijo pródigo allá, deseando comer de la comida de los cochinos, reflexionó y dijo: no, yo aquí no estoy haciendo nada, aquí lo que me estoy es hundiendo más. Me levantaré, me iré, le diré a mi padre: he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero hazme por lo menos como uno de tus trabajadores. Es decir, yo quiero que me deje empleo, no importa, necesito que me deje empleo. No necesito que me reconozcas como tu hijo porque te fallé, pero necesito que me deje empleo. Y el padre, lleno de misericordia, dijo: no, hijo, yo no te voy a dar empleo. Bienvenido, aquí tienes ropa nueva, anillo nuevo, zapato nuevo, vestido nuevo, calzado nuevo y el mejor gordo, el mejor becerro, el mejor maute, dicen en el llano, el mejor maute. Mátenlo, vamos a comer carne en vara, porque el hijo llegó, el hijo que estaba muerto regresó. Hermano, y Dios, no importa lo que hayas hecho, Dios te espera con su gracia salvadora, con sus brazos abiertos, y te dice: